soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Buenos días, los saludo hoy 12 de enero de 2025, año de comunión. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos atentos al tema ¿qué es la comunión? Hola, buenos días. Bueno, en este año 2025, que es el año de comunión, tenemos no solamente una bendición por delante, sino un desafío, es un reto. La comunión es una convocatoria que el Señor nos hace a todos sus hijos, a todos los creyentes. No me extraña que siendo hoy, ¿qué fecha estamos hoy? 12, apenas 12 días de este mes, de este año, perdón, de este mes y de este año. No me asombra que ya tengamos algunos problemas, algunas dificultades en las relaciones entre nosotros, que imagínense que somos poquiticos, ¿qué tal que fuéramos más? Y no me asombra porque siempre que usted nota, siempre usted mira en la palabra, siempre que el Señor pone algo sobre su pueblo, el enemigo se va a levantar para intentar detener. Y el enemigo siempre logrará detener al Señor, amén. ¿No? ¿El enemigo no logra detener al Señor siempre? ¿Quién puede parar la mano del Señor? Diga, nadie para al Señor. Eso mismo que usted está diciéndolo, creyendo, creo que no lo está repitiendo como un lorito, sino creyendo, eso mismo téngalo presente cuando la dificultad esté en su corazón. Cuando usted diga, no, yo no voy allá porque no puedo ver a tal persona. O no voy a saludar a tal persona, no la saludo. O no comparto eso con ella, no voy a orar por esa persona. Cuando tenga ese pensamiento, recuerde la confesión que acabamos de hacer. Nada para la mano del Señor. Y el Señor ha dicho, 2025, año de comunión. Vamos a ocupar estos domingos que restan de este mes, que ya estamos llegando a la mitad del mes. Vamos a ocuparnos para meditar sobre la comunión precisamente. Y hoy específicamente nuestro tema es ¿qué es la comunión? Ese es nuestro tema. Vamos a orar nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por todas las cosas, gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por permitirnos esta reunión, por la libertad que nos das de venir hasta acá. Gracias por este año, Señor, que está en tus manos, nuestras vidas están en tus manos, la iglesia está delante de ti, Señor. Confiamos, Señor, en la palabra que nos has dado, confiamos en que nos vas a encaminar a lograr el deseo tuyo, a hacer tu voluntad. Oramos que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro como es hecha en el cielo. Padre, nuestro corazón está abierto para ti, necesitamos, deseamos recibir. Impártenos tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, ¿qué es la comunión? Te invito a que abras inicialmente tu Biblia en Isaías capítulo 41 y miremos el versículo número 8. Isaías 41, versículo número 8. Mientras nos ubicamos allí,
quiero contarles algo que usted puede verificar, ojalá no ahorita para que no se distraiga, pero en la red ahora tenemos mucha facilidad de verificar. A propósito, todos los que saben usar el internet en cualquier dispositivo, de pronto muy práctico en el celular, usted puede aprender ortografía allí. No hay necesidad de escribir mal. Si no sabe, usted consulta en internet y ahí le dicen cómo se escribe. Y así aprendemos a escribir mejor, es más chévere. Pero también puede verificar significados, algunos conceptos, y comunión particularmente tiene un significado que es muy de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Comunión es participación en lo común. Literalmente eso es comunión, participación en lo común. Ahora, lo que vamos a charlar y el enfoque que el Señor quiere para nosotros este año es la comunión de Él, la comunión que nos habla la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a estar estudiando estos 3 domingos, iniciando por hoy con el tema ¿qué es la comunión? En Isaías capítulo 41 versículo número 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cómo llama el Señor a Abraham? Amigo. Abraham tenía a Dios como padre, pero también lo tenía como amigo. Y esto, queridos hermanos, este versículo nos habla de comunión, porque están compartiendo en lo común. Abraham tuvo la oportunidad de conocer al Señor de varias maneras, así como nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor de varias maneras. Por ejemplo, muchos hemos dado testimonio que el Señor es nuestro sanador, que es nuestro salvador, que es nuestro proveedor, que es nuestro redentor, que es el que nos sustenta, que es el consolador. De distintas maneras, Abraham particularmente conoció al Señor en varias facetas. Yo recuerdo, tal vez fue en el año 2021, que hicimos una serie, Los Patriarcas, y estuvimos hablando especialmente de Abraham, y estudiamos muchas cosas más detalladas acerca de él, y pudimos ver cómo Abraham conoció al Señor de varias maneras. Lo primero que nos dice la palabra es que Dios se le aparece a Abraham como el Dios de gloria. El Dios de gloria se le aparece a Abraham, y generalmente así nos sucede a nosotros. Somos impresionados por el Dios de gloria, nos envuelve en una gloria, así como le sucedió a Saulo, quedó convertido, ¿cierto?, en esa aparición, porque se le apareció literalmente el Dios de gloria, su resplandor nos ilumina, y cuando somos iluminados somos convertidos. Abraham tuvo ese encuentro con Dios como el Dios de gloria. Un poco más adelante lo conoció como el Altísimo. Lo conoció como el Altísimo. Un poco más adelante lo conoció como el Todopoderoso, el que era capaz de cumplir la promesa que le había dado. Pero lo más relevante para nuestro tema en esta mañana es que también lo conoció como un hombre, como un mortal, y pudieron tener una comunión. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, no podemos hablar estrictamente de una experiencia de comunión. Eso solamente es posible en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver la razón. Sin embargo, como Génesis, hemos aprendido que tiene muchas semillas. Es un semillero, Génesis. Todo lo que ustedes lean Génesis son semillas. Y te invito a que vayamos a Génesis, al capítulo 18. Y voy a darle una lectura muy rápida a todo el capítulo
18, son 33 versículos. Le pido que esté muy atento porque voy a tratar de no releer, sino ir luego a unos conceptos particulares que quiero destacar de todo este capítulo. Aquí vemos una aparición muy especial. Dice Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y no lo dice explícitamente, nos tocaría ir al capítulo anterior para saber que ese que está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día es Abraham, precisamente. Versículo 2: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. 3 varones. Esa, la traducción literal de esa palabra original usada allí, que está traducida aquí como varones, es hombres, en el sentido de hombres mortales, hombres, personas, seres humanos así como tú y yo. 3 mortales, 3 personas, 3 humanos se le aparecieron allí, y él dice, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Repita conmigo: él se estuvo. ¿Qué es eso de que él se estuvo? No le sirvió, se fue, sino que se estuvo, se quedó allí acompañándolos, compartiendo con ellos, ¿cierto? Dice que él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Y yo voy a hacer una necesaria pausa allí. Esos 3 hombres sabían que Abraham tenía una esposa y sabían el nombre. Seguro eran personas que ya habían pasado por ahí, tal vez. Versículo número 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Quién está hablando ahí? Según la información que tenemos. Según la información que tenemos, está hablando uno de esos hombres. Y uno de esos hombres, uno de esos mortales, una de esas personas, le dijo que iba a volver en el tiempo de la vida y que Sara, su esposa, iba a tener un hijo. Y Sara estaba escuchando, no estaba allí presente, pero estaba en la tienda escuchando. Versículo número 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres? Ver novelas. Ya Sara no veía novelas. ¿Es lo que dice allí? Ya se ha convertido, ya no veía novelas. ¿O cuál era la costumbre de las mujeres? Ya no estaba en su periodo fértil como mujer, ya no menstruaba. Ok. Versículo número 12. Se rió, así como ustedes, se rió pues Sara entre sí. Y digo, o sea, entre sí quiere decir que no fue una carcajada, sino que fue moderada. Se rió entre sí. Y entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y no se lo podía creer.
Versículo 13. ¿Qué dice la primera frase? Entonces Jehová, oh cielos, aquí ya se acabó el misterio. Aquí ya se abrió el telón, se quitó la cortina. Uno de esos tres hombres, uno de esos tres mortales, una de esas tres personas, ese que le había dicho, ¿dónde está Sara? El que sabía que tenía esposa, el que sabía cómo se llamaba, el que le dijo que iba a venir en el tiempo de ¿qué? Diga, tiempo de la vida. Hermanos, hay un tiempo de la vida y nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo de la vida. El Señor viene en el tiempo de la vida y hace que Sara tenga un hijo. Y ahora ya explícitamente le está diciendo a la altura del versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El Señor se las sabe todas. Aún lo que hacemos en oculto, disimuladamente, aun cuando nos reímos hacia adentro, Él sabe que nos estamos riendo hacia adentro y Él sabe la intención de esa risa y Él sabe nuestras dudas, Él sabe nuestras sorpresas, nuestros temores, Él lo sabe absolutamente todo, todo lo sabe el Señor. Y entonces dice, versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Lo afirma, lo confirma nuevamente. No hay dudas. Versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Así que, ¿quiénes fueron a Sodoma? ¿Cuántos llegaron donde Abraham? 3. ¿Y cuántos se fueron para Sodoma? 3 o 2. ¿Cuántos llegaron donde Abraham? 3. Y dice, mire el detalle del versículo 22. Y se apartaron de allí los varones. Pueden ser 2, pueden ser 3, no sabemos. Y fueron hacia Sodoma, pueden ser los 2 o los 3. Pero luego dice, hay una palabra muy clave allí, la palabra pero. Hermano, siempre que usted encuentre un pero, alerta. Se fueron hacia Sodoma, pero hay algo que va en contravía. Iban para Sodoma, posiblemente 3, no sabemos. Porque dice, los varones, pueden ser los 3. Pero, ¿qué dice? Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, ¿Abraham también se fue con ellos para Sodoma? No. Entonces, ¿cuántos se fueron para Sodoma? Se fueron 2, ¿cierto? 3, le quito 2, me queda 1 que se quedó ¿con quién? Con Abraham. Abraham estaba delante del Señor. 3 fueron donde Abraham. De esos 3, 2 eran ángeles que habían tomado una forma de seres humanos, y el otro era Dios mismo, no que se había encarnado, para nada, la encarnación vino después, pero sí se presentó, se apareció a él en forma de hombre.
2 se fueron para Sodoma, los 2 ángeles, pero Dios se fue para Sodoma allí. No, se quedó con Abraham. Muy bien. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también el justo con el impío? Si hacemos un Selah allí, ¿cierto? Como los salmistas, si meditamos, si hacemos una pausa para meditar, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Tendría algún interés Abraham por Sodoma? ¿Cuál interés? Quería mucho esa gente de Sodoma. ¿Era muy amigo de los de Sodoma? No, pero él dice: destruirás también al justo. ¿En quién estaba pensando Abraham? ¿Y qué era Lot para él? Su sobrino. Su sobrino Lot estaba en Sodoma. Y él no le dice: ¿vas a destruir a mi sobrino? No, él le dice: ¿destruirás también el justo con el impío? Cuando Abraham empieza esta intercesión, que es una intercesión muy famosa en la Biblia, de hecho es el modelo de intercesión que debemos tomar nosotros. Mire que Abraham no dice: pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia y de gracia, ¿cómo vas a destruir? No, él apela a la justicia. ¿Destruirás también el justo con el impío? Quizá haya 50 justos delante de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué tal? ¿No le parece un tono atrevido? Muy confianzudo me parece. ¿No le parece? Un momentico, usted va a destruir a esa gente, usted no es que es justo, pues. Así le está diciendo. Usted es el juez de toda la tierra, usted obra en justicia y va a destruir a los justos también con los injustos. No vaya a hacer eso. Tremendo. Muy confianzudo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. O sea, el Señor se enojó porque Abraham estaba tan confianzudo. ¿Estaba furioso el Señor con Abraham? No, mire que fue de agrado. Estaban charlando. Eso no parece que estuvieran orando, eso no parece que estuvieran intercediendo. Mira que Abraham, y no tengo nada, anticipo, no tengo nada con esto, de hecho lo hemos hecho y lo haremos. Cuando estamos intercediendo por una situación grave, lloramos, rogamos, gemimos, y está bien hacerlo, Nos postramos, ponemos la cabeza, el rostro en la tierra. Yo recuerdo unas intercesiones intensas, muy intensas, que nos ha tocado hacer. Lo hemos hecho así, pero mira que Abraham no está llorando. Abraham no está rasgando sus vestiduras. Abraham no entró en ayuno. Abraham no está gimiendo. No está ni siquiera arrodillado. Está incluso siendo atrevido. Está desde confianzudo. Está confrontando a Dios mismo. ¿Usted no es justo, pues? Y según el versículo 26, a Dios no le desagradó. Él le siguió la misma. Él siguió de tú a tú. Él siguió en su posición como hombre. Él no estaba allí como el Todopoderoso, como el Altísimo, como el Dios de gloria, sino como un hombre que se le apareció y que acababa de comer con él. Comieron y bebieron y pasaron un rato rico ahí en una sombra del árbol, ahí en la tienda de él. Es impresionante. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Mira cómo está regateando, ¿no? Y antes ya, estoy como muy atrevido, pero ahora le voy a decir que yo soy polvo y ceniza, como para de pronto que no se me vaya a enojar. Versículo 28, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45.
Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar mi señor. Imagínate, dice que he emprendido a hablar, si hace rato está hablando y de manera atrevida y confianzuda. Pero él está como suavizando al Señor. Dice, primero dice, no se vaya a enojar. Ahora le dice, he emprendido a hablar. O sea, ¿ve? ¿Cómo está? Apenas empezó a orar. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Solamente una vez. ¿Cuántas veces, man? Un foco. No se enoje que voy a hablarle una sola vez. O sea, borrón y cuenta nueva. Me está yendo bien con el negocio. Ya casi voy a liberar a todo Sodoma. Y le dice, si hablaré solamente una vez, quizá hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Espectacular capítulo 18, como para leerlo una vez a la semana. Qué rico. O cuando estemos como de muy bajito ánimo, miremos todo lo que tenemos en el Señor. No solamente es el Dios de gloria, no solamente es el Altísimo, no solamente es el Todopoderoso, también es el amigo que podemos charlar con Él. Mire que nosotros venimos acá a la iglesia y hacemos bien a esta comunión, a la reunión, al salón de reuniones, hacemos bien. La mayoría están bañaditos hoy. Esos que sonrieron pues me causan cierta sospecha, pero digamos que están bien, estamos bien arregladitos porque venimos a la adoración al Señor, ¿cierto? Y entramos con un protocolo, ¿cierto? Hay unas canciones, unas letras, fueron muy lindas, ese momento es tan especial. Y ese tiempo es especial. Pero así como lo dijo ahorita nuestro hermano David en los anuncios, me llamó la atención, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. No solamente es esa comunión aquí, es una comunión con el Señor donde, en cualquier parte. Y en esta ocasión, en el capítulo 18, no es Abraham que se va a buscar al Señor a un sitio, sino que es el mismo Señor que va a buscar a Abraham en su propia casa. Y se lo encuentra ya a Abraham sin corbata, despeinado, en pantaloneta, en las chanclas viejas, en camisilla. Así se lo encontró. Nada de protocolo. Nada de que el sitio especial. Se lo encontró como un hombre, como un mortal, para hablar con él de tú a tú. Y Abraham, sin saber que era el Señor, lo atendió, le dio unas comidas. Dan ganas de detenerse, ya lo hemos mencionado, qué significan esas comidas, en algún otro momento lo volvemos a charlar, pero hoy lo que quiero que miremos es esa comunión. No solamente Abraham recibió bendición de parte de Dios, sino que Abraham también bendijo a Dios, le dio cosas para la satisfacción de él. Abraham preparó unas cosas para satisfacción de Dios. Abraham dio a Dios y Dios dio a Abraham. Queridos hermanos, eso es comunión. Están compartiendo lo que tienen en común. Por eso no se le presentó como el Altísimo, sino como un hombre. Porque si se le presenta como el Altísimo, no va a alcanzar ese nivel Abraham. Pero se le presentó como un mortal y pudo charlar con él, comer con ellos. Yo imagino que hasta se chupaban los dedos allí. Estaban en una confianza. Y como resultado de esa comunión, queridos hermanos, de esa comunión íntima, viene esa confianza que le permitió a él interceder de esa manera. Hermanos, a veces no somos capaces ni de orar
por algo bien tenaz que nos está pasando. Pura falta de confianza. ¿Y cómo tenemos la confianza? Con la comunión. Con la comunión. Dos cosas quiero destacar de todo este capítulo como consecuencia de, aunque si el Señor nos permite, eso lo vamos a ver más adelante en otro domingo, pero como consecuencia de esta comunión, hermanos, y creo que en general como consecuencia de que una persona tenga comunión con Dios, suceden las dos cosas principales que vemos acá. Hay una revelación que Dios le da a Abraham producto de esa comunión. Dos revelaciones. La primera revelación es en el tiempo de la vida, y después le dice: en el tiempo señalado yo voy a venir y Sara va a dar a luz un hijo. Está hablando de la promesa, está hablando de Isaac, está hablando de Isaac, que es tipo del Señor, es tipo de redención. Queridos hermanos, en la comunión con el Señor nosotros podemos disfrutar la redención, podemos sentirnos que somos perdonados, que realmente somos hijos de Dios, como la canción que hemos cantado hoy: tú eres mi Dios, tu hijo soy. Y entonces viene esa comunión. La comunión me permite disfrutar eso. Hay una revelación que Dios le da a Abraham, producto de esa comunión, del nacimiento de Isaac. Y eso nos habla de redención. Pero luego hay otra revelación. Y es que va a destruir ¿a qué? Va a destruir Sodoma. ¿Y Sodoma qué significará? ¿Algo bueno o algo malo? Algo malo. El pecado y todo lo que tiene que ver con el pecado. Así que producto de la contaminación es que en nosotros se forma el Hijo, y también el pecado tiene que ser destruido, tiene que ser desalojado de nosotros. Hermanos, producto de la comunión íntima con el Señor es que Cristo se forma en nosotros, y todo lo que sea de Sodoma en nosotros tiene que ser destruido. Amén. Producto de la comunión. Este es como el preámbulo, pero ahorita vamos como a lo técnico. Acompáñame por favor a Juan capítulo 4. Y es una escritura hermosísima, muy conocida. Creo que podemos ir rápido sobre estos versículos ya que son muy conocidos. Juan capítulo 4, versículo número 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario pasar por Samaria? ¿A quién le era necesario? A Jesús. ¿Recuerdan a quién se encontró en Samaria? A una samaritana. Pregunta: ¿quién necesitaba? ¿Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús? La samaritana a Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 4? ¿Esa necesidad de quién era? Del Señor. Recordemos, la comunión no solamente es que Dios nos da a Dios, no, sino que nosotros le damos al Señor. Nosotros bendecimos al Señor, nosotros satisfacemos al Señor. Dice el versículo 4 que le era necesario el Señor. Versículo número 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Otra vez el que está mostrando la necesidad, ¿quién es? Jesús. ¿Qué tenía Jesús? Sed. Ahora, aquí entre nos, ¿la samaritana también tenía sed? Ni cuenta se daba, pero estaba súper sedienta. Sin embargo, el Señor también tiene sed. Y no es que no sé cómo entrar, yo le voy a decir que necesito agua. No, más que eso, el Señor necesitaba satisfacer también su sed. Recordemos que la comunión con el Señor no es solamente recibir, sino también darle. No solamente recibir bendición, sino darle bendición. Él nos bendice, nosotros le bendecimos. Esa es la comunión. Es una participación mutua. Yo participo con el Señor participa conmigo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Versículo número 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ese versículo 10 es espectacular porque se ve toda la comunión. El Señor le pide, pero el Señor también le ofrece.
recibir y dar. Eso es comunión. Versículos 13 y 14 dicen: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy importante lo que dicen estos dos versículos, porque nos está dando casi la definición de comunión. La comunión depende de la vida. Ella, cuando tome esa agua viva, va a tener vida, pero no va a tomar esa agua viva y se le va a acabar, sino que se va a convertir en ella, ¿qué dice la palabra? En una fuente que está estática. No, salta, ¿para qué? Vida eterna. Entonces miren que va cogiendo forma la definición de comunión. La comunión depende de la vida, pero una vida que está en una persona que salta para vida eterna. Solamente son pistas. Y miremos también aquí en el capítulo 4 de Juan, el versículo 34, que dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando los discípulos estaban preocupados porque él no había comido, y él dice: yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Cuál era la comida? Hacer la voluntad del Padre. Jesús iba a quedar satisfecho al hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre puntualmente allí era salvar a esa mujer. Así que aquí vemos un ejemplo de comunión. El Señor necesita, el hombre o la mujer necesita. El Señor recibe, el Señor da. La mujer recibe, la mujer da. Eso es comunión, aunque no es una estricta definición que estamos dando. Miremos por favor en 1 Corintios capítulo 10. Como vimos el año pasado, 1 Corintios nos habla mucho acerca de la comunión y cómo provocar la comunión. De eso vamos a hablar otro domingo. En el capítulo 10 de 1 Corintios miremos el versículo 16. Es muy puntual, es muy denso ese versículo. Dice: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué es esa copa y qué es ese pan que estamos hablando ahí? ¿O que está hablando Pablo? La cena del Señor. Es la cena del Señor. Y acerca de la cena del Señor dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esa copa de bendición, de eso también hablamos en noviembre del año pasado. Nosotros, la salvación es una copa de bendición, y ahí debemos nosotros tomarla. Aprendimos que la tomamos invocando su nombre. Al invocar el nombre del Señor, al clamar el nombre del Señor, entonces bebemos de esa copa de bendición. Acá estamos bendiciendo, el versículo 16, bendiciendo la copa de bendición. Y dice: no es la comunión de la sangre de Cristo, es decir, es la participación que nosotros tenemos de la sangre de Cristo. Cuando participamos en la cena, cuando comemos, cuando tomamos la copa, el vino, el juguito de uva, la gaseosa, lo que está allí, los elementos que se prepararon para la cena, literalmente estamos participando de la sangre de Cristo. Dice el versículo 16, la siguiente parte: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, al partir el pan y al estar participando de ese pan, estamos participando, literalmente participando de el cuerpo de Cristo. Así que cuando tomamos la cena, estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. En otras palabras, cuando estamos en la cena del Señor, nos estamos literalmente alimentando de Cristo. Por un lado, estamos bendiciendo esa copa y ese pan, que no es sino Cristo mismo. Nosotros bendecimos a Cristo y Cristo nos bendice a nosotros con su propia vida, tal como lo aprendimos con Hebreos capítulo 6. Cuando vamos delante de la presencia del Señor, hay un sacerdote que nos ministra, pero es un sacerdote según el orden de Melquisedec.
¿Y cómo bendice un sacerdote según el orden de Melquisedec? Con pan y vino. Es decir, con la vida misma del Señor. La cena, hermanos, cuando vemos la cena, que acostumbramos a ponerla aquí en una mesita, la Santa Cena, cuando usted mire la cena, eso es comunión. Eso es un ejemplo de comunión. Bendecimos al Señor y el Señor nos bendice. ¿Y ha notado que no lo hace una sola persona? Hermanos, ¿usted cuál es su cédula? Ese día le tocó, tal día le toca a venir por su copa y su vino. No, sino que lo hacemos como cuerpo. Así que hay una comunión de nosotros con el Señor y también una comunión entre nosotros. Acompáñame ahora, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Mientras nos ubicamos allí, quiero contarte que los escritos de Juan son muy especiales y están muy bien acomodados en el orden de aparición. Tenemos el primer escrito del apóstol Juan, ¿cuál es? Que encontramos en la Biblia. El Evangelio nos habla de la vida, de la impartición de esa vida. ¿Recuerdan? El Evangelio de Juan. Luego, ¿qué siguen los escritos de Juan? 3 cartas. Una de ellas, esta Primera de Juan que estamos viendo acá. Esas cartas nos hablan principalmente de la comunión de esa vida. Primero, la impartición de vida en el Evangelio. Las cartas, la impartición de vida. ¿Y cuál es el último escrito que encontramos de Juan? Apocalipsis. Ese es el último escrito que encontramos de Juan en la Biblia. ¿Qué encontramos en Apocalipsis respecto a la vida? La cosecha de vida. ¿Recuerdan? Sobre todo o específicamente en el capítulo 14 de Apocalipsis está la cosecha de la vida. Hay una impartición de vida, entonces las personas tienen vida, la vida del Señor. Esa vida empieza a fluir, empieza a crecer, a desarrollarse. Eso es gracias a la comunión. Estoy anticipándome un poquito a un tema que veremos otro domingo. Pero luego ese crecimiento da la opción, da la posibilidad de una cosecha de vida. Algunos van a ser cosechados como primicias, es decir, los frutos, los que maduran primero. Dígale a la persona que está ahí a su lado, tienes que madurar. Como ya somos salvos, a veces nos relajamos, ¿no? Ya somos salvos y ya, ¿no? El Señor sabe que yo soy así. Claro, el Señor sabe que usted es así, pero no lo quiere dejar así. No lo quiere dejar biche, no lo quiere dejar verde, lo quiere madurar. Y los que maduran primero van a ser cosechados primero y van a tener un disfrute mayor. Ahora, si usted quiere, quédese relajado, no se preocupe por su edificación, no se preocupe por la comunión, igual va a ser cosechado, pero le tocará sufrir un tormento muy terrible de por lo menos 3 años y medio. 3 años y medio, Dani. Teniendo todo para madurar, aprovechemos la comunión. Bueno, yo creo que ya estamos ubicados en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, el versículo número 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué dice tu Biblia? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, ¿quiénes han visto y quiénes han oído? Está hablando Juan, pero no solamente Juan solito, está hablando de él solito, sino que está hablando de él, por supuesto, y los demás compañeros suyos, que eran ¿qué? Los discípulos. Los discípulos, entonces lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que ellos vieron y oyeron? Al Señor. ¿Qué es lo que ellos anuncian? Anuncian al Señor. ¿Para qué anuncian al Señor? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hermanos, cuando escuchamos la palabra como en este momento, y específicamente o muy particularmente cuando escuchamos acerca de la vida eterna, inmediatamente
tenemos comunión con los discípulos, tenemos comunión con los apóstoles. Ay, pero es que ya están muertos. Están muertos, por lo menos no están acá con nosotros, pero tenemos literalmente comunión con ellos. Esto es muy importante. No es una cosa menor. Tenemos comunión con los apóstoles cuando se habla la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos nos bendicen, pero nosotros también los bendecimos a ellos. Compartimos con los apóstoles aunque no estén aquí presentes, cada vez que se habla del Señor Jesús, cada vez que se anuncia lo que ellos vieron y oyeron. Luego dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y luego dice, nuestra comunión. Nuestra, o sea, ¿la comunión de quién? La comunión de los apóstoles. Esa es una comunión. De esa comunión es que estamos nosotros hablando acá. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros estamos hablando aquí de la vida eterna, estamos hablando en la palabra del Señor, estamos hablando del Señor. Al hablar del Señor, inmediatamente tenemos comunión con los apóstoles. Pero la comunión de los apóstoles verdaderamente era comunión ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. O sea que nosotros tenemos comunión con los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo, o sea que nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros damos a los apóstoles nos dan a nosotros les damos al Padre y al Hijo, el Hijo nos da a nosotros. Eso es una comunión. Como es algo que va y viene, no es algo estático, es algo en movimiento. Por eso le hemos hablado, lo hemos llamado desde el año 2019, lo recuerdo, en un campamento, lo hemos llamado comunión, y se acomoda perfectamente a un río, a un fluir, a una corriente de vida. Cuando yo te bendigo, estoy provocando una comunión, una corriente que va desde mí hacia ti. Y eso no se queda en ti, sino que tú me bendices, entonces me devuelves. Estamos teniendo una comunión, una mutua participación. Y según lo que estamos aprendiendo, no solamente es entre nosotros dos, sino que también es con el Padre y con el Hijo. Esa es la bendición que nosotros como iglesia tenemos, la comunión. ¿Qué es esa comunión? La comunión es lo que nosotros compartimos por la vida eterna que tenemos en nosotros. Compartimos hacia otras personas y esas personas hacia nosotros. Compartimos con el Padre y con el Hijo. Es una corriente de la vida resucitada del Señor que está en nosotros, que bendice a otras personas y que sirve para que las otras personas también nos bendigan a nosotros. Pero no solamente entre seres humanos, también bendecimos al Padre y al Hijo, y el Hijo nos bendice a nosotros. Es básica esa comunión. Es esencial. Sin esa comunión no hay vida. Sin esa comunión nos secamos. Sin esa corriente de vida, sin ese fluir de la vida, nos debilitamos y fácilmente caemos enfermos. Hay un poder descomunal en la comunión. Por eso el diablo teme tanto a la comunión. Por eso el diablo se pone tantos estorbos a la comunión, para que no nos entendamos. Por lo que sea, no te gustó el color de mis zapatos, no te gustó el tono que usé, no te gustó la cita bíblica que usé, no te gustó el horario, no te gustó mi peinado, no te gustó algo, no te gustó el gato amarillo que me molesta tanto cuando estoy estudiando, algo no te gustó, y por ahí se mete el diablo a estorbarnos la comunicación, la relación, la comunión. Entonces, si el diablo logra evitar que yo comparta contigo, te imparta vida del Señor, está logrando algo muy grande, porque de allá para acá tampoco va a venir, y no vamos a poder tener comunión tampoco con el Padre y con el Hijo. Hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor que en nuestras oraciones tengamos en cuenta el asunto de la comunión, que el Señor elimine todo obstáculo, toda trampa del diablo, para que podamos tener una plena comunión. ¿De acuerdo? ¿Lo vamos a hacer?
Bueno, dice también, quiero que miremos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42, es la primera vez, la primera aparición en la Biblia de la palabra comunión. Antes no aparece la palabra comunión en la Biblia. Aparece un tipo, una figura, una semilla que la vimos en Génesis 18. ¿Usted recuerda qué cosa sobresaliente sucede a la altura de Hechos capítulo 2? Que lo vimos los miércoles del año pasado, terminando el año pasado. La venida del Espíritu Santo que dio origen a la iglesia. Ahí arranca la iglesia. Donde arranca la iglesia es donde arranca la comunión. La comunión y la iglesia son cosas que van de la mano. No hay iglesia sin comunión. No hay comunión sin iglesia. Dice Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que la iglesia, esa iglesia que nació, ¿cuántos eran en ese momento más o menos? A la altura del versículo 42 de Hechos 2, ¿cuántos eran los de la iglesia más o menos? ¿120? Bueno, se pelaron por 3,000. Se pelaron por 3,000. Un poquito más arribita, versículo 41, la última parte dice, y se añadieron aquel día como 3,000. Se añadieron ¿a cuántos? A los 120. O sea que la iglesia en ese momento aproximadamente eran 3,120. Esa iglesia naciente, esa iglesia que arrancó, perseveraban en 4 cosas. Primera cosa, doctrina de los apóstoles. Segunda cosa, comunión, ¿qué? Mire cómo es la comunión. ¿Cómo es la comunión? Unos con otros, eso es. Es participar de lo común, unos con otros. Yo te doy, tú me das. Esa es la comunión. Tercera cosa en que perseveraban, partimiento del pan. Y cuarta cosa, las oraciones. Perseverar es insistir. Supongamos que se enoje conmigo Andrés. Yo le digo, Andrés, ay Andrés, te haces a la izquierda de él porque está de verde, pero quedaste a la derecha de alguien que está de rojo, Andrés. Entonces por ese comentario, ya no, pues que este siempre me echa vainas desde el púlpito. Y ya quedó allí. Próximo domingo no vengo. ¿Eso es perseverar? ¿Eso es perseverar? No, no es. Pero ¿puede ser que se enoje por algo? ¿Será posible que alguien se enoje con alguien que soy como monedita de oro? ¿Por qué se ríen así? Yo no soy monedita de oro. Tenemos que hablar. Hermanos, no es cuestión que nos caiga bien, es cuestión de que ¿de qué depende la comunión? ¿De que me caiga bien? No, ¿de que tiene la vida eterna? Sí, tiene la vida eterna. Listo, ya. Tiene la vida eterna. Entonces, esa vida es en esa persona una fuente que salta para vida eterna. Ya. Ya, si creyó, si tiene la vida, si tiene al Señor, ya tengo comunión. No me cae tan bien. Pues no acompañe a esa persona de compras, no vea televisión con esa persona, no participe mucho con esa persona, pero comunión puede tener. Pues por favor, claro que sí. No se tome selfies con esa persona para ponerlas en el estado, si no, pues no. Pero comunión tiene que tener. Tiene que poder charlar con la persona, tiene que poder hablar con la persona y con sinceridad, con transparencia, con amor. ¿Por qué? Porque hay una vida, no es usted.
Mire, aprendimos el año pasado una y otra vez que nosotros somos el estorbo. Nosotros somos el estorbo para esa vida. Cuando vamos a la cruz y eliminamos los estorbos, no hay nada que impida el fluir de esa vida. Hermanos, tenemos problemas de comunión con alguien. ¿Qué nos falta? Cruz. ¿O es que no tienes la vida eterna? ¿O es que no tienes la vida resucitada de Cristo? Ah, sí la tienes. Ah, bueno, entonces te falta la cruz. Te falta la cruz. Hermanos, este año, el año de comunión, es para glorificar al Señor, perseverando, entre otras cosas, en la comunión. La frase anterior dice, y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles nos va a llevar a una comunión. Esa comunión, como lo vimos ahorita en primera de Juan capítulo 1, versículo 3, dice Juan, nuestra comunión, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, es una comunión de los apóstoles. La única comunión en la que nosotros, en la que tú y yo debemos perseverar como hijos de Dios, es en la comunión de los apóstoles. Es posible que hayan otras comuniones, no nos interesa. De hecho, participar en otras comuniones afecta la comunión con los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos tiene que unir, lo que nos tiene que permitir esa comunión es la vida del Señor. Si la persona tiene la vida eterna, ya puedo tener comunión con esa persona. No importa si la persona no entiende bien Juan capítulo 14 y dice otras cosas, no importa. Si tiene al Hijo, si tiene la vida, puedo tener comunión con esa persona. No importa si el bautismo en esa congregación lo hacen distinto, no importa. No importa si no entienden la profecía del Señor en Mateo 24 y 25, no importa. Si tiene la vida eterna, puedo tener comunión con esa persona. No importa si cuando cantan gritan y saltan, o se quedan calladitos o sentaditos en murmullo, no importa. Si tienen la vida eterna es suficiente. Lo que se convierte en ellos en una fuente que salta para vida eterna no son las doctrinas, no son las formas, sino que es el agua viva que han tomado, es la vida eterna que tienen, esa vida salta. Entonces, lo que necesitamos es la vida eterna. El fluir de la vida eterna no es el fluir de la doctrina. No es si la persona piensa que primero el Señor se viene y se lleva a toda la iglesia y después la gran tribulación. Si piensa así, y usted dice, no, yo no puedo tener comunión con esa persona porque no entiende. Sí podemos tener. ¿De qué depende? ¿Tiene la vida eterna o no? Sí. Ah, listo. Amén. Necesitamos perseverar en la comunión de los apóstoles. Cuando una persona o cuando un grupo dice, usted no es bautizado acá, usted no comparte la cena con nosotros, ese grupo está en una comunión que no es la comunión de los apóstoles. Tiene una comunión aparte. ¿Qué personas aquí en esta congregación podrían participar de la cena del Señor? Los que tengan la vida eterna. Ah, usted no fue bautizado acá. Ay, gloria a Dios, nos está visitando. Si estás en comunión con el Señor, solamente debe discernir el cuerpo de Cristo y entonces puede participar. De lo contrario, está en otra comunión. Y tristemente hay muchas otras comuniones. Tengamos cuidado. Nosotros no somos la gran cosa para estar aparte. Nosotros somos una partecita del cuerpo de Cristo y podemos y debemos tener comunión porque es la comunión de los apóstoles. Para terminar, quiero que miremos en Juan capítulo 7, el verso 38. Juan capítulo 7, versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cuál es el requisito para que corran esos ríos? Creer. Porque cuando la persona cree, tiene la vida eterna. Entonces, ya en esa persona no es que eso quedó estancada esa vida allí. No, sino que si cree en el Señor, como dicen las Escrituras,
entonces desde su interior van a correr, van a fluir. Hay una corriente, hay un fluir. ¿Y cómo se llama ese fluir? Se llama comunión. Hay una comunión. Si creemos en el Señor, hay una comunión, hay un fluir de la vida. Hermanos, que el Señor nos dé luz, nos ilumine, nos revele todo el poder que hay en ti. ¿Sabes? Tienes la vida eterna y en ti se convierte en una fuente, en un fluir. Salen de ti literalmente ríos de agua viva. Imagínate la bendición. No sabes, ahorita que terminemos la reunión, las personas que vas a saludar, no sabes por lo que están pasando. No saben si están tristes, o si están enfermos físicamente, o si están en una tentación, o si están desorientados. No sabemos. Con un saludo, con una sonrisa, con un abrazo, con una bendición, con una palabra que le digas, estás teniendo comunión. ¿Qué estás provocando? Una corriente, un fluir de tu interior. Estás compartiendo con esa persona vida eterna, la vida resucitada de Cristo con esa persona. Si nosotros tenemos revelación de esto, ni locos nos perderíamos una reunión. Porque no solamente es que otros nos necesitan, es que estamos completamente necesitados de los demás. La comunión es comunión unos con otros. Nos ponemos en pie, oramos, y mientras que nos ponemos en pie, puedes saludar a las personas que están ahí cerquita, las puedes bendecir, las puedes abrazar, les puedes desear algo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por lo que has hecho, agradecidos por la vida eterna, agradecidos por esa agua viva, agradecidos porque hay un fluir en nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a aprovecharlo, ayúdenos a apreciarlo, ayúdenos a dar y recibir de esa vida eterna. Qué bueno es compartir un chocolate, unas galletas, un café, pero en esos momentos también podemos compartir la vida. En esos momentos también podemos permitir, provocar esa corriente, que desde nuestro interior salgan esos ríos de agua viva y toquen para bendecir a los demás. Señor, gracias porque esta comunión entre nosotros realmente es comunión contigo, amado Señor. Gracias, Señor, por esta bendición de la comunión. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, honra y honor. Amén. Bendiciones.